¿Por qué muchos espíritus superiores dicen que la obsesión es la gran pandemia de la humanidad? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Luces para el Alma, un espacio creado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, que busca la divulgación de la doctrina espírita a partir de todas las preguntas que hacen nuestros internautas. Hoy tenemos un programa especial y para desarrollarlo hemos invitado a nuestro compañero espírita Alexander Osorio. Buenas tardes, Alexander. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos quienes nos siguen. Bueno, tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la obsesión. ¿De qué, cuando hablamos en la doctrina espírita de obsesión, Alex, a qué nos estamos refiriendo? Sí, Kardec es muy enfático, ¿ah? Kardec es muy puntual al definir qué es la insistencia, es, eh, ese objetivo pertinaz que tiene un espíritu, es decir, un desencarnado, sobre un encarnado para ejercer una influencia en contra de la voluntad del otro, eh, pretendiendo forzar su voluntad. A eso Kardec le llama obsesión y se conoce como una obsesión desde el punto de vista de la doctrina espírita, como bien lo explica Kardec en el libro de los médiuns. Entonces, esa actividad pertinaz de este ente, de esta entidad, de este espíritu sobre otro que quiere doblegar su voluntad para que caiga en ciertos procesos mecánicos, viciosos, de comportamiento. Es a lo que se le conoce como una obsesión. Puede ser de desencarnados a encarnados, de desencarnados a desencarnados y de encarnado a otro encarnado, que es lo que vemos también que podría estar ocurriendo cuando una mente quiere estar por encima de otra mente. Cuando nosotros vivimos el tema del coronavirus, decíamos que el coronavirus era la gran pandemia de la humanidad en ese momento. Pero los espíritus superiores, hablando del tema espiritual, nos dicen que la obsesión es la gran pandemia, ¿sí? Y que aún supera cualquier pandemia de tipo físico en el mundo. Sí, efectivamente, es curioso porque, y sobre esta no hay una, eh, como es la gran ignorada de la humanidad, porque suele confundirse, como seguramente lo veremos más adelante, suele confundirse con ciertos patrones del comportamiento humano. Entonces, Manuel Filomeno de Miranda es quien acuña este concepto a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco y nos dice que es la gran ignorada, porque como se desconocen el mundo espiritual, no se entiende de que al lado de cada ser humano y por ser el planeta en el que nos encontramos, un planeta de pruebas y de expiaciones, aquellos desencarnados que por existir aún en mal en la tierra, pues existen otras mentes que al desencarnarse, al dejar la vestimenta física, pues no se transforman, porque la muerte realmente no modifica las tendencias ni las costumbres adquiridas o que ya se tienen y que se mantienen durante un periodo de estancia en la tierra. Al dejar el cuerpo físico, simplemente lo que hemos cambiado es de estado y seguimos siendo los mismos y nos afinizamos a otros corazones que piensan igual, que sienten igual, que desean y tienen las mismas aspiraciones, pues, y nos conectamos a través del pensamiento. Estos espíritus se conectan y alimentan todos los focos de desorden que nosotros vemos en los hogares y si se plasman en el hogar, se plasman en la sociedad. Y así vemos guerras, conflictos, enemistades, eh, todas las mejores iniciativas destruyéndose, fruto de la idea que se anima a través del egoísmo, del orgullo que se instala en las mentes. Estando nosotros y conociendo el tema este de las ondas, de las vibraciones, y que estamos inmersos en un mundo de ondas,
Y relacionando este tema de la obsesión con el pensamiento, ¿cuál es su relación entre el pensamiento y la obsesión? Ahí está el foco de la gran conexión, porque es una idea, es una idea que puede ser un resentimiento. Y instalado a esta idea, pues otra mente se conecta a la misma idea, que puede ser un ser con el que tuvimos enemistades profundas en el ayer y que aprovecha que estamos en el cuerpo físico para aprovechar una distonía natural que tenemos en nosotros con otro ser y alimenta estos patrones de comportamiento incentivando la fractura psicológica en el ser humano a través de algo que él mismo se permite, que nosotros mismos nos permitimos. Y entonces, como es la misma frecuencia de animadversión, se conecta fácilmente y se confunde, porque el ser piensa que es su mismo pensamiento, pero realmente está animado por otro que incrementa esa onda. Es decir, es como decir, Víctor, cuando alguien quiere que tú sigas con una disputa, y entonces se te acerca y dice, ¿verdad, Víctor? Esa persona te hizo mal. Qué mala es. Qué profunda. Entonces te exacerba tu idea. En vez de apagarla, de aplacarla, lo mismo sucede ahora con el que no ves. Entonces, ese mismo mecanismo se instala en nosotros y por lo tanto el pensamiento juega un papel muy importante. Entonces, su vigilancia. eh, Mirarnos hacia el interior nos va a ir ayudando a descubrir que podemos estar en un proceso obsesivo. Y entonces esas ondas, el pensamiento entonces de una u otra manera vendría a ser materia, ¿no? Sí, de alguna forma eh, distinta a la que podríamos medir hoy. Por ejemplo, nosotros podemos medir las ondas de radiofrecuencia y ya las tomografías computacionales pueden medir la actividad cerebral de acuerdo a cuando tú estás pensando, pero aún no se logra decodificar. Se establecen las zonas donde tú puedes, que se comienzan a activar e incluso se identifican colores a través de estos mecanismos que hoy la ciencia pues dispone. Pero decodificarlos aún no. Eh, pero sí, al emitir un pensamiento, la doctrina espírita nos dice, es que hay un fluido, el fluido cósmico universal. Ese fluido se altera con nuestros pensamientos que tienen una dirección, que tienen una potencia, es decir, tienen una fuerza, por lo tanto tienen una magnitud desde el punto de vista físico, podemos decirlo, porque tienen una dirección y la voluntad moviliza ese pensamiento. Otro que está en la misma franja lo identifica como en una gran red, identificar los datos que van viajando por esa red. Acá se identifica la onda que está alterando el paisaje de alguien que te ve perturbado, alterado, y a través del pensamiento, que es el lenguaje universal para todos nosotros, pues se conecta fácilmente a esa idea, enchufándote otras que se mezclan con la tuya y se confunden y alteran el comportamiento. Obviamente, la mente desencarnada, al sentir un deseo de odio tan profundo sobre ti, va a provocar que tus órganos también se afecten, porque ya estás permitiendo un hospedaje. Eso es dice Juana de Ángeles, es un concepto bien interesante. Estás permitiendo un hospedaje mental. Es decir, el cuerpo de nosotros está para resistir nuestra actividad mental, pero ahora combinada nuestra actividad mental con la de otros seres, porque no puede ser uno, pueden ser varios. Entonces, todos nuestros órganos se van a alterar, todo nuestro sistema se va a alterar. Y por eso es que se confunde muchas veces la obsesión con temas psiquiátricos, Por psicológicos, supuesto, porque ya estabas hablando un poco de la tomografía a nivel exacto, cerebral, claro, que detecta ciertas anomalías en el cerebro. claro. Por supuesto, porque es que todo esto va a ir alterando el campo celular. Dice Juana de Ángelis,
en su libro El hombre integral, de que nuestro sistema, nuestro soma, cada célula tiene un tipo de conciencia, pero ese tipo de conciencia se activa y tiene una energía, es decir, es capaz de resistir nuestra energía. Es como un aparato que recibe un voltaje determinado, pero en ciertos casos, ahora imagínate, si cuando tomamos una actitud violenta, es como si hicieras una descarga de electricidad superando todo tu sistema, que tú sientes que todo se altera en tu sistema nervioso central. Ahora imagina varias mentes provocando que un sentimiento se exacerbe en ti de depresión, de angustia. Y lo podemos ver en los pulsos, nuestro sistema cardíaco alterado, muchas actividades sensoriales que comienzan a verse afectadas. Imagina eso en una prolongación del tiempo, todo lo que se va a afectar. Claro, aunque también reconocemos que existen problemas a nivel psicológico que pertenecen al propio Al ser propio como ser, tal. por supuesto. Es decir, el ser ya trae una carga. Entonces, hay factores, dice Juana, que es una obra extraordinaria, todo lo que presenta Juana de Ángel como una propuesta no fuera de la doctrina espírita, porque todo está sustentada en la doctrina espírita. Podríamos creer, es que Juana de Ángel creó una corriente distinta. No, porque es que al lado de la obsesión, el libro de los espíritus es el tratado psicológico más extraordinario, porque al centrar en el espíritu el tema de estudio y al develar el periespíritu como elemento esencial donde se plasman todas nuestras experiencias, pues revela de que hay un ayer que marca toda tu estructura psicológica de hoy. Y entonces tú puedes venir ya con una carga. Entonces, unido a esa carga misma psicológica, pueden estar unidos también eh, factores externos como la obsesión. Eso no significa de que el espíritu esté generando, por ejemplo, la patología psicológica. Sí me explico, ¿verdad? Para todos. No es el espíritu que está generando la patología psicológica, pero puede exacerbar la patología. Correcto. Ante eso vienen muchas preguntas y una de estas es cómo se plantea la obsesión, cómo se manifiesta la obsesión en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque a veces pensamos que esto es un tema muy alejado de nuestra existencia, Sí, esto por es un supuesto. tema religioso, esto es un tema de las casas De la espíritu. espíritas, ¿sí? Pero en la vida cotidiana, en nuestro hogar, ¿cómo se manifiesta? ¿En la Sí, calle? ¿Dónde? sí. ¿Cómo? Desde este punto de vista habría que entender que hay una clasificación que establece Kardec para identificarla, porque pueden estar desde aquello que se manifiesta sutil, que Kardec define como una obsesión simple y no una simple obsesión, la subyugación y la fascinación. Cada una de ellas tiene matices. La primera podrían ser elementos que pasan por una idea fija. Lo que decía hace un rato, una susceptibilidad basado en un hecho que te pudo contrariar, y ahí están los condimentos para instalarse un primer elemento obsesivo. Porque entonces comienzas tú eh, a rumiar interiormente sobre esa misma idea. Eh, es que Víctor no me miró, es que tal vez Víctor yo le caigo mal. Y cada vez que yo veo a Víctor, eh, y esa idea se exacerba. Y está ahí colocada lógicamente. Eso es algo que puede ser por periodos, darse en ciertos periodos no ocurrir nada, pero en otros periodos ser más recurrente y puede durar años. Y de esto al dominio total del pensamiento se puede pasar a una subyugación, es decir, cuando se pierde la total voluntad, y entonces ya yo no puedo verte porque algo en mi sistema nervioso, todo se altera. He perdido mi voluntad de gobernar, de discernir para este tipo de situaciones, o llevarme a cometer cosas
realmente no quisiera hacer, pero ya he perdido mi voluntad. Por ejemplo, un vicio, y no puedo dominar el juego, el ir al bingo todos los domingos, o la carta, o estar en ya domina mi pensamiento. O sea, una personalidad se sobrepone Se sobre. sobrepone a esa otra y la obliga a estos hechos. Y la fascinación es la más peligrosa, porque exacerba el orgullo y no nos deja ver lo que otros están viendo. Entonces, Víctor, estás teniendo un comportamiento extraño. Yo, no, no, yo no. Entonces, los demás todos están viendo que tienes un comportamiento extraño, pero tú no lo ves. Tú te comienzas a sentir que estás por encima de los otros. Entonces, estas matices nos dan a entender en la vida cotidiana que podemos estar frente a un proceso obsesivo. Pero valdría la pena aclarar que esto no solamente se da con los espíritus desencarnados, ¿verdad? Si no, esto ocurre, como lo decíamos en un principio, otra persona puede estarte dominando. Y lo vemos en el diario vivir cosas como, por ejemplo, estas relaciones tóxicas, donde a alguien le gusta sentirse dominado por otro. Es una conducta que pareciera no común, pero incluso hay aplicaciones, porque en el mundo virtual esto puede ocurrir cuando tú comienzas a crear y tener una doble vida. Una doble vida. Una cosa es la vida que tú eres fuera de la pantalla y una vida cuando estás frente a la pantalla. Es decir, cómo yo me comporto con la gente y otra cosa es, yo puedo adoptar personalidades que también, y que ya hoy la psiquiatría está incluyendo dentro de patologías eh, psicológicas y que también dentro de estas patologías, obviamente de estos comportamientos hoy cibernéticos, están las obsesiones, el juego, los videojuegos, todas estas estructuras. Esto es algo, Víctor, que podríamos explorar y explorar mucho tiempo. Sí, toda esta realidad, todo este tema de esta pandemia a nivel mundial, ¿cómo nos podemos nosotros proteger, Alex? ¿O cómo podemos prevenir caer en un proceso obsesivo? Claro de que hay muchas personas que tienen, todos sentimos perturbaciones en cualquier momento. Sí, eso es una pregunta importante. La prevención es el primer momento, es conocernos, es ir a un viaje interior, es analizarnos, es buscar siempre el estudio de nosotros, de nuestros comportamientos, revisar si no estamos siendo muy intransigentes, inflexibles, si nos está dominando la ira, si nos está dominando el orgullo, nuestra personalidad, si queremos imponernos. Si estamos viendo todos estos comportamientos, hay que reflexionar, orar, meditar, buscar las casas espíritas, la fluidoterapia, el agua fluidificada. Todos los que asistimos a los centros espíritas son puestos de socorro porque entendemos que hay un fenómeno que puede ser enfocado desde el punto de vista de aquellos que están fuera del mundo corporal, que son lo más común, pero ocurre entre encarnados también. Entonces, la oración, el conocimiento, y si ya se está, la paciencia en el hogar, el respeto, eh, buscar los centros de ayuda. Los centros espíritas son puestos de socorro para ayudar en estos tipos de tratamientos. El reconocimiento de que tengo un defecto, de que debo corregirlo, de que debo esforzarme. Ya eso nos va a ir ayudando a salir de estos procesos en combinación con el bien, el servicio, porque a veces nos pueden acompañar durante mucho tiempo estos espíritus que no nos quieren bien, pero una cosa es estar dominados por ellos y otra cosa es saber que aunque estén allí, nosotros estamos predisponiéndonos a tener una actitud diferente. Una pregunta final, Alex, ya que este tema da para grandes seminarios, porque no hemos hablado aún de las causas actuales, anteriores, de las situaciones, los procesos obsesivos, pero nos gustaría para cerrar este programa y que todos aquellos que nos escuchan puedan hacer también preguntas al respecto que nos ayuden a avanzar más en este tema. ¿Cuál sería el mensaje final que dejarías alrededor del tema de la obsesión o lo que dice la doctrina espírita, los espíritus superiores al respecto?
Sí, Víctor. Podemos hacer una segunda parte. Eh, no estamos desamparados, podríamos decir, porque muchos espíritus esperan que encarnemos para vengarse, porque los hay que quieren vengarse o simplemente se afinizan a nuestros defectos, como un vicio o a una circunstancia. Lo más importante es entender que si la obsesión nos acompaña durante la existencia y sabemos de lo pertinaz de estos pensamientos, de estas ideas, es seguir luchando, es entender que es una expiación, es entender que me estoy curando, es entender que debo hacer esfuerzos, que Dios no me desampara si yo me pongo del lado de la justicia. Decir que si yo reconozco que tengo algo que solucionar y me esfuerzo en solucionarlo. Kardec no planteó la doctrina espírita para seres perfectos, la planteó para todos aquellos que hacen esfuerzos, que reconocen sus defectos y que saben que pueden superarlos, porque mismo Kardec dice que no hay un defecto, no hay una sola situación en la vida nuestra que no pueda ser superada si existe buena voluntad. Entonces, debemos siempre eh, adiestrarnos en ampliar la voluntad, porque podríamos quedarnos en los defectos y decir, echarle la culpa a los espíritus, es que yo hice esto, fue porque me obligaron los espíritus, es que estaba en un proceso obsesivo, no, yo abrí la puerta. Y como yo abrí la puerta, también puedo cerrar la puerta. ¿Y cerrarla cómo es? Poniéndome en una condición, en una sintonía diferente, el bien, la oración, insistir en mi transformación espiritual. Y de esa manera, entendiendo que Dios es infinitamente amor, que no quiere la destrucción de su criatura y que yo puedo buscar la ayuda, siempre se abrirán los mecanismos para yo salir de cualquier problema. Muchas gracias, Alex, por todas las anotaciones que nos has hecho alrededor de este extenso tema. Los invitamos a que sigamos estudiando y buscar en el estudio de la doctrina espírita uno de los mayores antídotos contra la obsesión, la transformación moral, que es la finalidad de la doctrina espírita. Nos va a ayudar a que no nos sintonicemos con lo negativo y busquemos aquellos afines a eso negativo. Por eso los invitamos a que nos sigan en nuestro canal, activen la campanita para notificaciones, se suscriban a nuestro canal. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en nuestra cajita de comentarios y nosotros con mucho gusto la responderemos. También los invitamos a que nos den un me gusta con el fin de que este programa llegue a muchas más personas. Los invitamos a que conozcan nuestra obra social ingresando a www.fundacionremansodamor.org. Mil gracias a todos por su compañía y su sintonía y los vemos nuevamente en Luces para el Alma. Hasta pronto.